Que la paz del Señor esté con cada uno de nosotros en esta noche. En esta noche vamos a discutir 2 capítulos del libro deseado de toda la gente, capítulos 18 y 19. El 18 se titula "A él conviene crecer". En este caso, en Lucas, Dios, mediante su palabra, le asignó una comisión a Juan el Bautista, la de predicar por toda la tierra alrededor del Jordán el bautismo del arrepentimiento, del perdón de los pecados. En esta, además, le asignó para que él fuera el precursor de Jesús, el que iba a ir delante de Jesús, guiando y dando a conocer al Mesías. El Mesías, Juan, él verdaderamente fue una persona que cogió mucha fama, mucha gente venía a verlo y dejaba de ir al templo y iba hasta el desierto donde estaba Juan. Y el profeta Isaías, en Isaías 43, lo menciona como la voz que clama en el desierto. Así se le conocía a Juan por determinación de la profecía de Isaías. Y él empezó a predicar y a hacerse una persona que tenía buena fama, y la gente dejaba de ir al templo para estar oyendo a Juan y viéndolo también bautizar, porque él bautizaba con agua. Y creció su fama hasta que Jesús decidió ir a Judea. Y aunque Jesús no era tan conocido en ese momento, empezó a predicar, y entonces la fama y la reputación de Juan fue mermando. La gente se enfocó más ahora en Jesús. Jesús era el centro, y cada vez Jesús tenía más gente que iba a verlo, y cada vez menos gente iba a ver a Juan. Y así siguió hasta que empezó una pugna entre los discípulos de Juan y los judíos. Y esa pugna era por la purificación, pero siguió la cosa poniéndose cada vez más fuerte, y los discípulos decidieron ir a hablar con Juan. Y cuando hablaron con Juan, vamos a ir a Juan 3, versículos. Casi todo este capítulo va a estar comenzando desde el 22 hasta el 30. Pero lo primero lo voy a decir más o menos de memoria. Jesús decide dejar de predicar en Jerusalén e irse, como dije, a Judea. Allí empezó a traer gente, hasta que hubo la pugna. Y entonces los discípulos de Juan decidieron hablar con Juan. Y nos dice en el capítulo 25 que hubo una cuestión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y en el 26, y vinieron, ellos fueron donde Juan para darle la queja. Y dice en el 26, y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, maestro,
el que estaba contigo en la otra parte del Jordán. Fíjense que aquí ya había una envidia, había un disgusto bastante grande. ¿Por qué? Porque ellos tenían tanto coraje con Jesús que no lo querían llamar por su nombre, sino que le decían a Juan, el que estaba contigo en la otra parte de ¿qué? Del río, porque tenían molestia con Jesús y no lo querían llamar ni por su nombre. Después también le dijeron, del cual tú diste testimonio. Ellos en esta parte se molestaron un poco con Juan, porque Juan dio testimonio bien claro, bien preciso sobre Jesús, y ellos entendían que era culpa de Juan de hablar también de Jesús, lo cual no debió hacer, lo cual era incorrecto. Y lo tercero que dice aquí, y he aquí bautiza y todos vienen a él. Ellos estaban resentidos porque ellos entendían que el único que debía bautizar era Juan. Que Jesús, aunque Jesús en el capítulo de Juan 4:2 dice que Jesús no bautizaba. Quien bautizaban eran quienes, los discípulos, eran los que bautizaban. Pues entonces ellos se molestaron y entendían que Juan no debía bautizar, que debía ser Jesús, y eso era todo envidia. Ellos pues pensaban que Juan iba a estar de acuerdo con ellos, pero para su sorpresa, Juan no estaba molesto con Jesús. Al contrario, Juan amaba mucho a Jesús y se sentía feliz de ser el precursor de Jesús, y por lo tanto se sentía feliz. No tenía ninguna envidia por Jesús, porque él sabía que Jesús era el Mesías. Y entonces él decidió darle una respuesta y unos consejos a sus discípulos. La primera se encuentra en Juan 3:27, que dice: y respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir algo si no fuere dado por el cielo. ¿Qué pasa? Juan había sido dado a él el Espíritu Santo desde antes de nacer. También Juan, por palabra de Dios, había sido escogido para hablar, para que predicara de el bautismo de Juan, que era el arrepentimiento por la remisión de pecado. Y por lo tanto Dios lo bendijo y él progresó. Pero todo eso sabía Juan que era porque Dios lo había determinado así. No era porque él tuviera algún valor o que por su propio esfuerzo él pudiera lograr todo eso que él logró. El 28 dice: vosotros mismos sois testigos que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. ¿Qué pasa? Tanto delante de sus discípulos, cuando los sacerdotes mandaron una comisión para investigar y saber quién era Juan el Bautista, pues él siempre dijo que él no era Cristo, que él solamente, verdaderamente, soy un enviado que vino delante de él. O sea, era un precursor que iba a hablar para ablandar o para conseguir que la gente se enfocara en Cristo Jesús. Y por lo tanto, él nunca había tomado el papel de atreverse a decir, a pesar de toda la fama que tenía antes que viniera Cristo, él siempre dijo que él no era Cristo. El 29, el que tiene esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está en pie y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. ¿A qué se refiere aquí? Cuando se habla del esposo, se refiere a Jesús. Jesús el esposo. Y cuando se habla de la esposa, se refiere a la iglesia.
porque Dios es el que dirige la iglesia. Y entonces la pregunta, ¿y qué papel hacía Juan aquí? Porque dice que Juan era ¿qué? El amigo, ¿sí o no? Pues entonces, ¿qué papel jugaba Juan? Pues Juan verdaderamente, como amigo del esposo, él tenía que hacer las coordinaciones entre el novio y la novia. Y además de hacer esas coordinaciones, su papel cuando el novio llamara y lo dijera con mucha alegría que la novia era virgen, hasta ese momento se acababa el papel del amigo. Ya ahí había acabado el papel de él como amigo, porque verdaderamente él era amigo de Dios, pero verdaderamente él no podía hacer el papel del esposo, porque solamente la iglesia le responde a Dios. No manda el pastor, sí, ellos tienen sus posiciones, pero verdaderamente la vista tiene que estar en Cristo Jesús. Juan también le dijo que él si tuvo resentimiento fue porque ellos como sus discípulos no reconocieron que Jesús era el Mesías, y por lo tanto esa envidia se creó porque ellos verdaderamente no pusieron sus ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús, y por lo tanto tuvieron esos problemas. Aquí también se menciona que quien tiene la parte que es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Aquí es una frase muy importante que Juan el Bautista utilizó. Él se refería que ya su papel en la tierra de ser el precursor de Cristo, ya él había terminado. Ya él tenía que echarse a un lado y darle el papel que iba a ser Cristo, que iba a ser Jesús. Y por lo tanto a él le tocaba que menguar y a Cristo crecer. Y a veces eso pasa también en la iglesia en estos tiempos, que dice así el principio bíblico: Cristo crecerá también en nosotros, refiriéndose a nosotros mismos, paso al que nosotros vayamos muriendo a nuestro egoísmo y a nuestra carnalidad. O sea, que nosotros también tenemos el mismo problema. Cristo crece en nuestro corazón mientras nosotros nos sometamos a Cristo y verdaderamente no estemos pendientes a las cosas de este mundo, sino que pongamos a Cristo en primer lugar. Y cuando ponemos a Cristo en primer lugar, pues Cristo es el que verdaderamente va creciendo cada día en nuestro corazón. Dios quiera que siempre seamos así y que sigamos los consejos de Juan y el ejemplo de Juan. Juan fue grande, fue el precursor de Dios, pero él siempre puso a Cristo en primer lugar. Y verdaderamente nunca sintió envidia, aunque ellos eran primos y se criaron más o menos a la misma edad, eran una diferencia pequeña de edad, pero siempre se llevaron bien. Y verdaderamente él no ostentó por la fama que tenía, nunca sintió envidia porque ahora Dios le estaba quitando el puesto a él, sino que siempre el amor
a Cristo era tan grande que él se sentía feliz. Dios quiera que nosotros siempre seamos así y que Dios nos bendiga. El segundo capítulo que vamos a discutir es el 19, que se titula Junto al pozo de Jacob. Aquí en este capítulo Jesús decidió volver a Galilea, pero para llegar a Galilea la ruta más corta era a través de Samaria, y él decidió ir por esa ruta y mandó a los discípulos a que compraran víveres, y él llegó después de 4 horas desde temprano, y ya estaba el mediodía. Él se sentía bien cansado, con hambre, con sed, y decidió sentarse al lado del pozo de Jacob. Y cuando estaba allí llegó una joven samaritana, y la joven samaritana cogió y llevó su cántaro, se viró y se iba a ir. Pero Jesús, para llamar su atención, le dijo: dame de beber. Cuando le dijo dame de beber, ella se viró y vio que Jesús era judío, y dice: déjame investigar. Y le dijo, aquí vamos a estar en el capítulo 4 de Juan, y le dijo, y la mujer samaritana le dice: ¿cómo tú, siendo que judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan ¿con quién? Con los samaritanos. O sea, eran enemigos, verdaderamente eran enemigos entre esas dos naciones. Por lo tanto, todo ella lo hizo para preguntar. Cuando le dice eso, Jesús respondió y díjole: si conocieses el don de Dios y quién es el que dice dame de beber, tú pedirías de él y él te daría agua de vida. ¿Qué quiere decir? ¿Quién era el don de Dios? El don de Dios era Jesús. Y por eso, si tú conocieras el don de Dios, que era Jesús, y conociera quién es el que te dice, que eso se refiere a que él era el Mesías, que era Jehová, pues por lo tanto ella le pediría agua viva. Cuando le dijo agua viva, ella dice: ¿pero qué le pasa a este? Porque ella creía que se estaba refiriendo al agua del pozo. Y entonces ella le dice: no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes tú agua viva? ¿Qué pasa? Ella decía eso porque ella lo que veía allí era un hombre polvoriento, con hambre, con sed. Y además le dice: ¿y acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, el cual bebió él y sus hijos y su ganado? Fíjense que ella le intrigó, porque no tenía para sacar agua y está ofreciendo agua viva. Jesús no le hizo eco ni le contestó nada sobre lo que él decía de Jacob, porque ella pensaba en su mente, y los comentarios bíblicos dicen que ella pensaba en su mente diciendo: pero ¿quién es este que ofrece? Cuando yo para atrás, cuando miro, oigo de Jacob, y para el frente es oyendo del Mesías. Pero entonces vino Jesús y volvió y le dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed. El agua que yo le daré será el agua de una fuente de agua que salte para vida eterna. Ahí ella se puso
me pasa aquí? Que me va a dar agua para vida, ¿qué? Eterna. Y que no iba a tener sed, porque si ella bebía agua del mismo pozo, volvía a tener, ¿qué? Sed. Pero aquí se estaba hablando el agua que cura los problemas del alma. Y verdaderamente el único que tiene esa agua para quitarte todos los problemas que tú tengas del alma es Cristo Jesús. Porque Él es la única fuente que puede calmarte esas problemáticas que tú tienes en tu corazón. La mujer entonces vuelve todavía, estaba con la duda, creyendo que se refería al pozo, y dice: Señor, dame de esta agua para que yo no tenga sed ni venga acá a sacarla. O sea, ella tenía que caminar como 2 horas con eso para llegar a su casa. Y ella pensaba que así ella no tenía que dar toda esa caminata. Pero verdaderamente Dios no se refería a esa agua. Se refería al agua para que bebiera de la fuente de la salvación, que era Cristo Jesús. Jesús trata de cambiar la conversación, porque él sabía que la mujer estaba en pecado, y le dice: ve y llama a tu marido y ven acá. Ella pensaba que Jesús no la conocía, por lo tanto no iba a saber todo lo que ella hacía. Y entonces cuando ella le responde que no tengo marido, Jesús le dice: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto ha dicho con verdad. Cuando él dijo eso, ella se escamó. Tú eres profeta, porque le estaba diciendo lo que ella no le había dicho a nadie, y que ella no quería que nadie supiera. Ella había tenido 5 maridos y ninguno estaba con él, estaba con uno que no era su esposo, o sea que estaba en pecado. Y Dios le hizo esa pregunta para llevarla a que cambiara, para que su corazón se cambiara. Y ahí, cuando él le dice todo eso, y ella pregunta que si es profeta, dice: a mí no me conviene que este tipo sepa todas esas cosas que está diciendo ahí. Y le cambió el tema de nuevo. Y en esta ocasión lo cambia para algo que tenía que ver con las religiones de los samaritanos y los judíos. Y le dice: nuestros padres adoraron en el monte, y nosotros decir que en Jerusalén. ¿Es el lugar donde es necesario adorar? Esa era la pregunta de ella, y Jesús le dice a la mujer: créeme que la hora viene cuando ni este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Porque verdaderamente tanto los judíos como los samaritanos, la religión la habían convertido en ritos, y verdaderamente no estaban enfocados verdaderamente en el culto, sino en los ritos. Y habían cambiado y habían puesto tanto peso a la gente, que la gente ni iba a los templos. A veces se iban para ver porque era más movido a Juan el Bautista. Y dice: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. O sea, decía a los samaritanos: ustedes adoráis lo que no saben, porque verdaderamente ellos tenían una adoración pagana, y lo único que ellos aceptaban como bíblico era el Pentateuco, que eran los 5 libros de Moisés. Pero era una religión que verdaderamente ellos bregaban como si fueran paganos, adorando a dioses falsos. En el caso de los judíos, ellos sabían, porque la salud viene de los judíos, se refiere porque Dios había escogido al pueblo de Israel
para que llevara el mensaje a las otras personas y que sirvieran de salud, de ejemplo a los demás. Pero no es porque no tenían derecho a conocer de Dios los samaritanos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Aquí vemos que ella se conmovió porque se dio cuenta que Dios, cuando decía de los judíos que tenían la razón, no se refería al sitio de adoración, se refería a que Dios lo había escogido originalmente como pueblo para que llevaran el mensaje, pero que él, aunque era judío, no tenía ningún coraje o ningún prejuicio contra los samaritanos, que ellos también tenían el derecho de, si querían adorar a Jesús en espíritu y en verdad, tenían el derecho de hacerlo. Y aquí viene la parte de la convención donde ella cambia y dícele la mujer: sé que el Mesías ha de venir, el cual dice el Cristo. Cuando Él viniere, nos declarará todas las cosas. Y dícele Jesús: yo soy que hablo contigo. O sea, yo soy que el Mesías. El que habla contigo es el Mesías. Cuando Él dijo eso, entonces la mujer se puso tan contenta y se decidió que ella estaba hablando con la fuente del amor, de la verdad, con Cristo Jesús. Y se puso tan contenta que ella salió y dejó el cántaro y se fue para su pueblo a decirle la noticia de que había un hombre que le había dicho todo lo que ella había hecho en su vida y que ella entendía que ese era el Mesías. Y arrancó a correr y se fue. En eso llegaron los discípulos, pero ella llegó allá y le dice a todas sus amistades: he conocido un hombre, no voy a leer los versículos para cortar el tiempo, he conocido un hombre que verdaderamente yo entiendo que es el Mesías, que es Jesús, porque me ha dicho todo lo que yo he hecho en mi vida y por lo tanto me gustaría que ustedes fueran y lo conocieran. Eso fue en el versículo 28. Y ellos se fueron para allá con ella. Y cuando lo vieron, se convirtieron a Jesús. Y muchos se convirtieron por el testimonio que ella había dado de Jesús. Pero muchos vinieron allí y conocieron de Dios, de Jesús, y hasta le dijeron que se quedara 2 días. Y ellos decidieron por ellos mismos que ese era Jesús, que ese era el Mesías. Y por lo tanto, por ellos mismos también se convirtieron. Unos se convirtieron por el testimonio que dio la samaritana, y otros se convirtieron porque conocieron la palabra directamente desde Jesús, directamente. Por lo tanto, vemos aquí que Dios se ganó, a pesar de que había tanto prejuicio entre los judíos contra los samaritanos. Dios utilizó su amor, su misericordia, para cambiarle y llevarla a través del interés de la conversión, para ganarla para Cristo. Nosotros también debemos usar el mismo sistema para que cada día podamos ganar muchas almas para que Cristo venga pronto. Que Dios nos bendiga y que siempre esté con nosotros. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque en esta noche tú me has bendecido y me has permitido
hablar de estos dos capítulos que están en el deseado de la gente. Uno de Jesús y de Juan el Bautista, y el otro de la Samaritana y Jesús. Permite que cada día nos aferremos más a Dios y cada día confiemos más en Dios, porque Él es el que tiene la verdad. Y mientras tengamos a Cristo en nuestro corazón, cada día no tendremos envidia ni prejuicio contra nadie, sino que siempre morará en nuestro corazón Cristo Jesús. Y verdaderamente Dios morará en nuestro corazón y cada día se nos va a ir alejando de nosotros todas las envidias, todas las cosas carnales, y cada día morará más y más Cristo en nuestro corazón. Que Dios nos bendiga siempre en el dulce y glorioso nombre de Jesús. Amén.